No se necesita un arma para matar a un hombre. A veces basta con empujarlo lo suficiente para que se dispare solo. A Kurt Cobain lo señalaron como el rostro del grunge, la voz de los 90, el ídolo que no quería serlo. Y sin embargo, mientras vendía millones de discos, se hundía en silencio. En abril de 1994, su cuerpo fue hallado en un invernadero, una escopeta, una nota de despedida, heroína en la sangre. Pero, ¿realmente fue un suicidio? Hoy, en Cuentos Sombrios International, reconstruimos las últimas 24 horas de Kurt Cobain y revelamos lo que su autopsia nos dijo, incluso si muchos prefirieron no escucharlo. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington. Era el hijo de una camarera y un mecánico, criado en un entorno donde la música era refugio y la soledad, rutina. A los 7 años, sus padres se divorciaron y algo en Kurt se rompió para siempre. Desde entonces vivió saltando de casa en casa, con tíos, amigos, a veces sin techo. Pasaba horas debajo del puente Young Street, donde más tarde escribiría Something in the Way. A los 14 recibió su primera guitarra, y de la furia que llevaba dentro nació el sonido de una nueva generación. Junto a Krist Novoselic formó Nirvana, banda que en solo 6 años cambiaría la historia del rock. En 1991, el álbum Nevermind lo catapultó a la cima. Pero el éxito lo consumía. Detestaba las entrevistas, odiaba la industria y, sobre todo, se odiaba a sí mismo. Sufría de dolores estomacales crónicos, episodios de depresión severa y una adicción creciente a la heroína. Todo esto mientras el mundo lo adoraba. En 1992 se casó con Courtney Love, vocalista de la banda Hole. La ceremonia fue en Hawái, improvisada. Ella vestía un antiguo vestido de una actriz que murió en un psiquiátrico. Él, un pijama. Ese mismo año nació Frances Bean, su única hija. Y el infierno doméstico comenzó. En enero de 1994, Nirvana ofreció su último concierto en Estados Unidos. Un mes después, partieron a Europa. En Roma, el 2 de marzo, Courtney encontró a Kurt inconsciente. Había ingerido una mezcla letal de rohypnol y champaña. Entró en coma. Despertó casi un día después. Lo primero que escribió en un blog fue: «Saquen esos malditos tubos de mi nariz». Permaneció internado 5 días. Luego volvió a Seattle. Pero no era el mismo. El 18 de marzo, Courtney llamó a la policía. Dijo que Kurt se había encerrado con un revólver calibre 38. Los agentes lo encontraron drogado, paranoico. Confiscaron las armas. No hubo arrestos ni seguimiento. Pocos días después, Krist Novoselic organizó una intervención. Courtney, la banda y otros amigos lo confrontaron. Durante 5 horas le suplicaron que buscara ayuda. Él accedió. Iría a rehabilitación en Los Ángeles. Pero antes de partir, hizo una parada inquietante. El 30 de marzo fue a casa de su amigo Dylan Carlson. Le pidió que comprara una escopeta en su nombre. Dijo que necesitaba protección. Según él, alguien estaba entrando a su casa. Compraron una Remington calibre 20 y una caja de municiones. Kurt pagó en efectivo. La escopeta quedó en su poder. Al día siguiente ingresó al Exodus Recovery Center en Marina del Rey, pero el 1 de abril desapareció. Le dijo al personal que saldría a fumar al patio. Saltó la cerca y se perdió en la ciudad. Durante los siguientes días fue visto por vecinos, usuarios de drogas, incluso por empleados de tiendas de armas. Vestía un abrigo pesado. Se le veía delgado, desorientado, casi irreconocible. En algún momento entre el 4 y el 5 de abril, Kurt subió al invernadero sobre el garaje de su mansión. Colocó una mesa contra la puerta. Encendió un cigarro.
Tenía consigo heroína, su billetera y la escopeta. Escribió una carta con tinta roja, dividida en 2 tonos. La primera parte parecía dirigida a sus fans, pero la segunda era un adiós privado, dirigido a su esposa e hija. Les amo, pero esto es lo mejor. Luego abrió su billetera, dejó su identificación visible, preparó una dosis letal de heroína y finalmente apoyó el cañón entre sus piernas y presionó el gatillo. El 8 de abril, 5 días después, un electricista entró al jardín trasero, miró hacia el invernadero, pensó que Cobain dormía, hasta que vio una delgada línea de sangre descendiendo desde su oído, lo que encontró allí adentro y lo que revelaría la autopsia oficial del cuerpo de Kurt Cobain cambiaría para siempre lo que creíamos saber. En la segunda parte, los errores forenses, los detalles del cuerpo y la gran pregunta: ¿Kurt Cobain realmente se quitó la vida o fue silenciado por alguien más? La muerte de Kurt no fue el final, fue el comienzo del mito. Cuando entraron al invernadero todo estaba en silencio, pero el silencio pesaba como plomo. El cuerpo de Kurt Cobain yacía en el suelo, con la escopeta apoyada sobre el pecho, boca abajo y con visibles signos de sangre alrededor de la cabeza. A su lado, un banco de madera azul derribado. No había señales de lucha ni huellas adicionales. Junto a su cuerpo encontraron una mochila, cigarrillos Camel sin filtro, un paquete de toallas, una gorra y una caja de charros de puros. También una nota escrita a mano, colocada en un jarrón con tierra y clavada con una caneta negra, una nota que más tarde sería objeto de debate internacional. En la carta, dirigida aparentemente a un amigo imaginario de infancia llamado Bodá, Kurt habla de su pérdida de pasión por la música, de su lucha contra las expectativas y de cómo ya no podía engañar a nadie. Pero lo más desconcertante es que, según análisis de caligrafía independientes, las últimas líneas, las más explícitas sobre quitarse la vida, parecían haber sido escritas con una presión distinta y posiblemente por otra mano. Las ventanas del invernadero estaban cubiertas por gruesas cortinas negras. Nadie podía ver desde fuera, y sin embargo, su cuerpo había estado allí, al menos 2 días completos, sin que nadie lo notara. El informe forense detalló que Kurt Cobain murió aproximadamente el 5 de abril de 1994, entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana. Tenía 27 años y pesaba 63 kilos. Su muerte fue causada por una herida de escopeta en la cabeza. El disparo fue tan violento que el proyectil atravesó el cráneo, saliendo por la parte superior del cráneo izquierdo. El médico forense concluyó que fue instantáneo, pero no fue solo eso. El análisis toxicológico reveló que tenía 1.52 mg L de morfina en sangre, una concentración extremadamente alta, junto con Valium, diazepam. Para muchos expertos, esta dosis de heroína habría sido suficiente para dejarlo inconsciente o incluso matarlo antes de poder accionar el arma. Esto alimentó teorías que persisten hasta hoy. Se encontraron marcas de punción recientes en ambos brazos, confirmando uso intravenoso. Sus uñas estaban sucias, su ropa arrugada, su cuerpo mostraba signos de rigidez cadavérica, lo que indicaba que llevaba muerto al menos 48 horas. No había señales de defensa, no había huellas ajenas y, oficialmente, fue un suicidio, pero la escena no convenció a todos. Courtney Love, esposa de Kurt, dijo que días antes de su desaparición, él ya había intentado quitarse la vida en Roma, mezclando tranquilizantes con champán. Pero otros, como Tom Grant, el investigador privado contratado por ella misma, afirmaban que había muchas inconsistencias. El arma fue comprada por un amigo, bajo pretexto de defensa personal. No tenía huellas digitales legibles.
La supuesta carta de suicidio no parecía, al principio, una despedida. Y la pregunta clave: ¿cómo alguien con tanta heroína en el cuerpo, en teoría incapaz de sostenerse en pie, pudo manipular una escopeta Remington M11, colocarla contra su mentón y apretar el gatillo? Hasta hoy, muchos creen que alguien más estuvo allí, que alguien ayudó, o que alguien lo quiso silenciar, pero no hay pruebas definitivas. Y quizás eso es lo más perturbador. Lo único cierto es que el 5 de abril de 1994, el último grunge auténtico murió, dejando atrás a una generación huérfana de su voz. Una generación que, aún hoy, se pregunta si Kurt Cobain murió por elección o por descuido del mundo que él mismo ayudó a crear. En la última foto conocida de Kurt Cobain, él no está cantando, no está sonriendo, tampoco está triste. Solo está mirando al suelo como si supiera algo que nosotros aún no entendemos. Kurt dijo una vez: prefiero arder que desvanecerme, pero quizás lo que más dolió no fue verlo arder, sino verlo apagarse mientras el mundo seguía aplaudiendo. Descansa en paz, Kurt. Tu música no murió contigo y tu ausencia sigue haciendo ruido. Si este relato te conmovió, te invito a dejar un comentario abajo. ¿Fue realmente un suicidio o nos quedamos con preguntas sin responder? No olvides suscribirte a este canal para más historias documentales que merecen ser contadas. Meta: 15.000 likes, 500 comentarios. ¿Tú qué piensas?